Buenos días. Gracias, presidente. Bienvenido, señor Fernández. No sabía que iba a ser usted quien iba a contestar, entonces va a ser su primera intervención en nuestra asamblea. Mire, la semana pasada el señor Mariano González, el viceconsejero, nos comentó aquí, que nos explicó que hay, redondeando, 300 puntos de recogida de muestras para hacer los análisis de las cadenas de ARN. Y también nos especificó que los análisis se habían empezado a hacer en julio. En efecto, es verdad que el 9 de julio, aquí en la Asamblea, la consejera anunció la puesta en marcha de un sistema de 288 puntos de recogida para detección y alarma temprana. Y también nos dijo la semana pasada el viceconsejero que se habían hecho 4.000 análisis hasta esa fecha. Empezando por el final, precisamente en El Mundo, en el periódico El Mundo, había un reportaje este fin de semana que trataba sobre el asunto. Y ahí se especificaba que se hacen unas 60 muestras al día. Eso quiere decir que cada semana se vienen rastreando los 300 puntos o los 293 puntos para ser exactos, es decir, una muestra semanal por cada punto de recogida. Y si se han hecho 4.000 análisis hasta la semana pasada, eso quiere decir que se llevan haciendo 13 semanas los análisis, y eso nos lleva a la semana del 13 de julio, con lo cual, efectivamente, coincide con el anuncio que hizo la consejera el 9 de julio. Puede decirlo y empezar a hacerlo. Pero la pregunta que yo me hago ¿es relevante que se hayan hecho 4.000 análisis? Parece una cifra, pues así, fuerte, gorda, ¿no? Como para impresionar. Pero a mí lo que me preocupa realmente es si es suficiente hacer una muestra a la semana. A mí me parece que no. Que un buen seguimiento exigiría hacer al menos, yo creo que 3 recogidas por punto cada semana. 2 en diario y otra en fin de semana. Porque además esto nos ayudaría también a relacionar y a correlacionar con la movilidad urbana dentro del área metropolitana de Madrid. La segunda pregunta que me hago es ¿por qué se ha tardado tanto en poner en marcha este sistema? Porque en la Comunidad Valenciana o en Murcia empezaron en abril y en mayo estaba totalmente operativo. La tercera pregunta es más relevante. 293 puntos para una autonomía de casi 7 millones de habitantes quiere decir que en el mejor de los casos cada punto recoge muestras para unos 23.000 habitantes. ¿Es suficiente? Pues mire, depende de cómo se mire. En Madrid hay unas 160 depuradoras, con lo cual quiere decir que 293 puntos es 1,8 puntos de media por depuradora. Pero claro, eso pues no parece una gran cantidad, ¿no? Porque claro, de cada depuradora cuelga una red de depuración de saneamiento de varios kilómetros de tuberías. Entonces, hombre, con 300 puntos podemos tener un termómetro más o menos fiable para una estrategia, digamos, defensiva. Pero no sirve para una estrategia de ataque. Es decir, si queremos confinar al virus y no que el virus nos confine a nosotros, si queremos discriminar, hay que hacer confinamientos lo más selectivo posible. Y por tanto, 300 puntos a mí se me antojan pocos y además pueden dar lugar a que acaben pagando justos por pecadores. Fíjense, esto es un gráfico muy sencillo. Si de la estación depuradora solamente tenemos un punto y hay coronavirus en el resto de la red, pues dará que es positivo y que tenemos que confinar a lo mejor esa zona. Pero si hacemos más discriminación y colocamos puntos por los diferentes enlaces y divisiones de la red de tuberías, podremos discriminar mejor y resulta que habrá a lo mejor 10 zonas que están en verde y 4 solamente en rojo. Y no tendremos que hacer confinamientos tan masivos. Eso es ir a por el virus, eso es ir al ataque. Hay otra pregunta también muy interesante y es ¿cuánto tiempo se tarda en recoger, enviar a Valencia y recibir los resultados? Porque no es lo mismo tener los resultados en el día o al día siguiente que tardar a lo mejor una semana, porque esto es información y la información es toma de decisiones y esto es muy importante. Pero para mí la pregunta del millón no es ninguna de las que me he hecho hasta ahora. La pregunta del millón es si este instrumento desde el mes de julio ha sido útil. Y mi impresión, y lo digo con pena, es que no. Miren, esto es la media de fallecidos en Madrid por coronavirus por semanas desde el 27 de julio. El punto azul que ven aquí ustedes es el momento en el que el señor Zapatero dio la voz de alarma, justo al día después de acabar el debate sobre el estado de la región, la semana del 14 de septiembre. Había habido crecimientos exponenciales durante todas estas semanas de fallecidos. 80% la primera semana, 83%, 140%, 78%. ¿Para qué ha servido? Muchas gracias. En fin, creo que no me ha contestado prácticamente nada, eso es la verdad, porque quizás no me dio bien el tiempo, pero
entiendo, me parece razonable que esos 300 puntos no han sido de cualquier manera, sino que están escogidos con cierto criterio, no me cabe ninguna duda, pero yo creo que en cualquier caso son insuficientes y seguramente si a lo mejor han concentrado más puntos en algunas zonas quiere decir que otras tienen menos vigilancia. Y estamos hablando de que esto afecta a la vida y a las haciendas de las personas, a las dos cosas. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos y sobre todo ir al ataque a por el virus. No podemos seguir pensando... Muchas gracias, señor Ruiz Bartolomé. La verdad es que usted me cae bien, me ha caído bien en la anterior pregunta, me genera simpatía, pero voy a decir una cosa, estoy absolutamente decepcionado con su discurso. Sinceramente no me lo esperaba. Es que no ha hablado de ninguno solo de los problemas que tiene el canal. No ha mencionado ni siquiera a qué se dedica el canal. Bueno, lo ha hecho al final, en el último momento, ¿no? Y ha empezado a hablar de una serie de cosas que puede que a la audiencia, al auditorio de izquierda le guste que usted hable de la Agenda 2030, que usted hable de la economía circular, que usted hable de la transición ecológica, de la emergencia climática. Pues, de verdad, afíliese a un partido que defienda esto. Bueno, es que creo que el Partido Popular también lo hace, ¿verdad? Es que, claro, ya se me había olvidado. Claro, vamos a ver, aquí hay un tema muy concreto, y es que ¿a qué se dedica el canal Isabel II? ¿O a qué se debe dedicar? A una sola exclusiva cosa, que es a transportar agua a las casas de los vecinos, de las familias, de las empresas. A que ese agua sea de calidad y que esté en un coste relativamente barato y asequible para todas las familias. Eso es todo lo que tiene que hacer el canal de Isabel II. Y el resto son añadidos, son adornos, que están muy bien, pero que hay un montón de problemas ahora mismo en el canal que hay que solucionar antes de empezar a hablar de todos esos adornos y de todos esos avalorios. Y yo creo que no ha tocado ni uno solo de esos puntos. A mí me preocupa. Fíjese, usted ha mencionado las dos palabras que más ha usado usted. Es que es una empresa pública y luego el tema de la sostenibilidad, que ahí verdaderamente usted se ha entregado a la causa izquierdista. Pero sobre la empresa pública, le voy a decir una cosa. Ustedes modificaron y transformaron lo que era un ente público en un vehículo, una sociedad mercantil, precisamente, como decía en la exposición de motivos de la ley que lo autorizó, para que entrase capital privado. Mire, yo no tengo nada en contra del capital privado. De hecho, creo que es bueno que exista y fomentamos desde nuestro partido la colaboración público-privada y no hay que en ningún caso demonizar el sector privado, todo lo contrario. Es el que da alimento al público. Pero me choca que usted haga esa afirmación y luego no quieran hacer cambiar esta situación. Porque pasa una cosa, mire, yo también soy portavoz en la comisión de Avalmadrid. Y ¿sabe una cosa? Avalmadrid consigue estar al margen del control de esta Cámara por una situación muy clara, y es que tiene socios partícipes que no son la Comunidad de Madrid. Y bajo ese paraguas dicen, no, es que esto ya no es una empresa pública, es que esto ya los caudales no son públicos. Claro, yo no quiero que eso pase al final con el canal, que algún día se venda una parte de las acciones y entonces ya perdamos el control sobre el canal. Eso no puede ser. Eso deben vigilarlo ustedes. Se me va a acabar el tiempo sin haber empezado casi ni a hablar. Mire, una cosa importante. El margen bruto del canal de Isabel II es de un 23%. ¿Sabe cuál sería si hubiesen ya desmantelado, que está también en un mandato del propio Consejo de Administración, el tinglado iberoamericano? El 30%. Nos consume 7 puntos de margen. Y eso sería ahorro para los madrileños, porque podríamos tener una factura más baja. Pero ¿sabe por qué no lo hacen? Yo se lo voy a decir. Porque compraron muy mal aquellas empresas y hay una pérdida de latente de 100 millones de euros. Y no la quieren reconocer, porque sería reconocer que además de un caso de corrupción, también había un caso de mala gestión de fondos. Y eso les cuesta mucho. Pero lo tienen en un mandato. Por favor, háganlo, limpien la sociedad, desmonten el canal de Felipe II donde no se pone el sol. Hagan el favor de hacerlo de una vez. ¿Y qué decir de Lanzarote? Un pozo sin fondo. Un gasto permanente anual sin ningún tipo de retorno. ¿Pero por qué entramos en Lanzarote? ¿Pero qué tiene que hacer una empresa que es como de Diputación Provincial, donde están los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid metiéndose en Lanzarote? Por favor, sálganse de ese contrato. Busquen la manera de salir de ahí. Cuanto más tiempo tarden, más dinero vamos a perder. Déjenlo ya. Lo mencionaba el señor Cañadas. Efectivamente, tienen ustedes problemas laborales acuciantes que no solucionan. Pero, por favor, una empresa que tiene un beneficio antes de impuestos de más de 200 millones de euros puede estar regateando con temas de homogeneización salarial. Pero vamos a ver, todos los días en
en el Congreso no dejan de hablar, la brecha salarial para acá, las mujeres cobran... No, mire, a igual trabajo e igual responsabilidad, igual salario, eso lo dice la ley, y eso ustedes no lo cumplen. Y hay gente cobrando distinto por el mismo trabajo en el canal de Isabel II. Y eso no puede seguir estando así. Tienen que terminar con esa brecha real. Esa sí que es una brecha y no la que nos montan los feministas y todas estas historias que nos están intentando hacer esa ingeniería que no lo van a conseguir. Y por último, oiga, ¿qué pasa con Hispanagua? Mire, el propio hecho de que exista esta sociedad diferenciada de canal es algo irregular. O sea, es una empresa como que está ahí, que le dan como trabajo para que subsista, que si uno mira la cuenta de resultados es un desastre, lógicamente, porque es un poco, pues eso, que siga sobreviviendo. Pero, ¿qué ha pasado últimamente? Que hay como 100 personas que han mandado ustedes a su casa sin trabajar y sin saber qué va a ser de su futuro laboral. Que no han firmado el concurso de instalación de contadores del área de acometidas con ellos. Y están en casa, claro, y además ese trabajo lo están haciendo otros trabajadores del canal, que hasta ahora siempre lo habían hecho los de Hispanagua. Pero, ¿usted se imagina la inseguridad en las familias que son afectadas por esta situación? ¿Qué esperan que hagan? Que se compren una casa, que formen una familia, que inviertan en no sé qué, que vayan con alegría a consumir. No, están totalmente preocupados. Tienen que hacer ustedes algo de claridad. Pero fíjese, ni el tema societario, ni el tema de Iberoamérica, ni el tema de Lanzarote, ni el tema laboral, ni la mejora del servicio, pura mejora del servicio, de la calidad del servicio, no ha sido parte de su... Solamente ha hablado de una mención de... sí, un plan de depuradoras, sí, los lodos... Bien, vale, bien, estamos de acuerdo. Mire, ¿qué está pasando? Están haciendo ustedes, lo hemos pedido aquí varias veces, auditorías técnicas. ¿Cómo es posible que tuviéramos el verano pasado las inundaciones de Arganda? ¿Se ha reparado esa situación? No, el túnel de la Bocamina sigue exactamente igual. Es que les pasan las cosas y vuelven a caer en el mismo error. Eso sí, economía circular, sostenibilidad, bla, bla, bla. Sí, Agenda 2030. Así están, cada día menos. Le reconozco la honradez de decir que usted no tiene por qué asumir cuáles son esas prioridades que ha marcado el Consejo de Administración, que probablemente no coinciden con las suyas. Y eso es un buen principio. Y eso mejora mi imagen que tengo sobre usted. Pero, claro, me asusta, me preocupa muchísimo que su intervención que ha preparado, que se supone que es para las prioridades, se dedique, como le digo, a todos esos adornos florales que están bien, todo esto de la eficiencia energética, las energías renovables, la transición ecológica, la Agenda 2030, bueno, muy bien, pero que es que se desvía absolutamente del objeto que es gestionar Canal de Isabel II, que es prestar un buen servicio de agua y que luego la empresa esté bien organizada y bien gestionada. Y en ninguno de esos asuntos ha entrado usted, pero ni en la primera intervención y en la segunda, al menos ha dejado algo de tranquilidad a esos trabajadores de Hispanagua, que, parece que usted ha garantizado que van a seguir trabajando. Pero, por ejemplo, del asunto de la homogenización no ha mencionado ni una palabra. Y yo creo que es un asunto grave, y le voy a decir por qué. Y es porque el señor Prieto se comprometió a acabar con este asunto antes de la negociación del segundo convenio colectivo. Y está todo parado. Y además es que es profundamente injusto, como le digo, y usted lo sabe, todos lo sabemos. Es decir, no puede ser que dos personas que hagan el mismo trabajo y tengan la misma responsabilidad cobren distinto. Y yo puedo entender que haya problemas, en empresas donde hay problemas, pues porque no llega el dinero, pues porque las cosas no van bien, porque están en crisis. Pero fíjese, esta empresa, incluso en esta situación que tenemos ahora, en la que se está desmenuzando el tejido empresarial español por causa de la deficientísima gestión del gobierno de la nación, va a seguir manteniendo más o menos sus ingresos, con muy poquito variación. Es decir, ustedes tienen lo que es una verdadera vaca lechera en el sentido empresarial. Hombre, yo creo que tienen que tener una diferencia con los empleados y eso es absolutamente ineludible. Y luego, me ha llamado la atención, yo no los había comentado el portavoz del Partido Popular, sobre estos 15 municipios que hay identificados susceptibles de inundaciones, que enlazo con lo que le comenté de Arganda en la anterior intervención. Creo que es urgentísimo que se pongan en marcha para hacer un plan específico para que esas zonas susceptibles de inundación, o más probables para ello, estén protegidas, porque esto nos va a pasar recurrentemente. Es decir, hay estas tormentas que nos vienen así en la época que toca, pues como ayer mismo, por ejemplo, es un día que podía haber pasado cualquier cosa.
Y bueno, el mandato del Consejo de Administración también incluye deshacer el imperio o el emporio iberoamericano. ¿Cuándo lo van a hacer? Tenían un plazo para hacerlo y no lo han cumplido. Díganos cuándo lo van a hacer. Muchas gracias.